Capítulo 1. Aizawa Shouta valoraba su privacidad por encima de casi todo. Como consecuencia, también valoró su papel de héroe de bajo perfil. Claro, héroes como All Might inspiraron a la gente en masa, pero Aizawa nunca se sintió cómodo en ese tipo de posición. Preferiría quedarse en los periféricos, ayudar a la gente sin que nadie se diese cuenta y luego seguir adelante sin que nadie se enterara. Su peculiaridad dependía de su capacidad para pasar desapercibido. Era algo en lo que era bueno. Es por eso que este último giro de los acontecimientos lo estaba desconcertando. Nada parecía fuera de lo común cuando dejó el campus de Yuba y algunos estudiantes valientes se despidieron con la mano. Aizawa asintió en respuesta y continuó su camino. Nadie había estado allí cuando salió por las puertas traseras, y había caminado rápidamente hasta la estación de tren para dar un salto más hacia la ciudad. Quizás allí era donde los había recogido. Aunque estaba seguro de haber recordado haberlos visto, ese color de cabello era distintivo de todo lo que el resto de él no era. El hecho de que no estuviera seguro lo inquietaba. Después de salir del tren, solo quedaba otro corto paseo hasta su complejo de apartamentos, subiendo unos tramos de escaleras y por el pasillo hasta su puerta. Por supuesto, habría sido una caminata corta si no hubiera tenido que tomar caminos sinuosos para tropezar con sus seguidores. Privacidad y todo eso. Estaba seguro de que su pequeño acosador no conseguía su número de habitación de cualquier miembro del personal del edificio. Había elegido el lugar específicamente por su capacidad para mantener la boca cerrada y la nariz fuera de los asuntos de otras personas, lo que significa que tuvieron que haberlo seguido, ya sea desde la escuela o desde la estación. Acababa de dejar su bolsa de papeles para nivelar sobre la mesa y se movió para arrojarse cerca de la cómoda superficie del armario para una siesta rápida, cuando hubo un suave y vacilante golpe en la puerta. Aizawa se detuvo. Uno de sus gatos se acercó a enroscarse entre sus piernas, pero no abrió la puerta. No había estado esperando invitados, y cualquiera que supiera la ubicación de su apartamento lo conocía lo suficiente como para saber que no apreciaba a los invitados no anunciados. El golpe llegó de nuevo, un poco más fuerte esta vez, pero igual de vacilante. Marlo lo miró e inclinó la cabeza. ¿Vas a contestar eso?, pareció preguntar, y luego decidió tomar la decisión por él, lanzándose hacia la puerta y arrastrando sus uñas por la madera pulida. Con un profundo suspiro, Aizawa apartó a su gato del camino y abrió la puerta. Lo que sea que quieras, te equivocas. Su voz se cortó cuando se dio cuenta de quién estaba parado en la puerta. Un niño, probablemente no mayor de segundo año en la escuela secundaria, se paró frente a él, mirando a Aizawa con nerviosismo. Su cabello verde se destacaba en rizos incontrolados, pecas decorando el puente de su nariz. Todo en él, desde su apariencia hasta la ropa que vestía, parecía normal. Llanura promedio. Aizawa probablemente no lo habría notado parado entre la multitud, pero con solo un pie separándolos en el pasillo de su apartamento, la mirada en los ojos del chico era inconfundible. Aizawa veía la misma mirada en los rostros de sus estudiantes todos los días. Era Sereat-san, tartamudeó el chico. Los ojos de Aizawa se entrecerraron, observando sus movimientos. Este chico sabía quién era. No solo eso, sino que sabía de su apartamento, sabía dónde encontrarlo. ¿Quién era él? Creo que estás equivocado. Ve a casa, chico. Aizawa podría ser intimidante incluso para algunos de los héroes profesionales, y por el comportamiento ansioso del chico esperaba que no fuera la excepción. Intentó cerrar la puerta de nuevo solo para que un pie se atascara apresuradamente en el camino. Niño. Lo digo en serio. El chico lo miró, encontrando su mirada con una determinación acerada que no coincidía con el borde nervioso de su voz. Sé que eres Sereat. He pasado semanas buscándote. Estaba claro que el niño no se iba, así que después de una rápida mirada al pasillo para asegurarse de que no los oyera ni otro suspiro pesado, Aizawa le indicó al niño que entrara. La sonrisa que iluminó su rostro al no ser rechazado fue casi excesiva. ¿Tu nombre? Aizawa gruñó, llevándolo a la sala de estar. Su siesta pudo haber sido interrumpida, pero no iba a quedarse parado mientras hablaban. Marlo saltó al regazo del niño tan pronto como se sentó. Maldito gato. Midoriya Izuku. Su nombre era tan sencillo como su apariencia. Bueno, sigue adelante. Aizawa se reclinó en su silla de aire, manteniendo sus ojos en el chico. Midoriya Izuku no tenía la impresión de que el niño estuviera allí para hacerle daño, pero nunca se podía tener demasiado cuidado. Bien. La razón por la que vine aquí es... Midoriya hizo una pausa, pasando una mano por la espalda del gato. He querido ser un héroe desde que tengo memoria. No tengo nada que ver con las admisiones a Yuwei, chico. Aizawa lo interrumpió. Tal vez esto no valiera la pena. Después de todo, si quieres ayuda para entrar, has venido al lugar equivocado. Midoriya pareció insultado por la insinuación, pero continuó sin comentarios. He querido ser un héroe desde que tengo uso de razón, pero no tengo peculiaridades.
Bien, eso había sido inesperado. Aizawa arqueó una ceja. Y esto tiene que ver con que aparezcas en mi apartamento porque quiero ser un héroe aunque no tenga peculiaridades. Y pensé que tú serías la persona con quien hablar. Midoriya continuó acariciando a Marlo, pero la mirada que le puso a Aizawa fue dura. Tengo una peculiaridad. Él dijo, sí, pero borrar el capricho de otras personas no los detiene por completo. No es como un capricho manifestado físicamente que pueda usarse para la ofensiva y la defensa. He visto vídeos de tus peleas, las pocas que existen. Anulas a las personas peculiaridades con las tuyas, pero todo lo demás, la forma en que luchas contra ellos, eso es algo que tenías que aprender. Algo que necesitas además de tu peculiaridad, ¿verdad? Así que técnicamente podrías decir que luchas contra ellos sin peculiaridades. Obviamente, Midoriya había pensado mucho en esto analizando su enfoque, encontrando su apartamento. Aizawa casi estaría impresionado con él si no tuviera la sensación de que toda esta conversación le iba a dar un dolor de cabeza a largo plazo. Eso sería correcto, supongo. La sonrisa del chico se hizo aún más brillante y Dios estaba tomando lecciones de All Might porque solo el héroe número 1 tenía una sonrisa tan esperanzada. Mirándolo de esa manera, debería ser posible para mí seguir siendo un héroe incluso sin una peculiaridad. Puede que no pueda borrar las peculiaridades de las personas de la misma manera que tú, pero algo en lo que soy realmente bueno es analizarlas, romperlos y comprenderlos. Midoriya metió la mano en su mochila y extendió 10 cuadernos gastados sobre la mesa de café de Aizawa, abriendo uno de ellos para que Aizawa pudiera ver las notas que había escrito. Incluso de un vistazo, podía decir que estaban bien hechos. Si puedo anular las peculiaridades de las personas descubriendo cómo contrarrestarlas, entonces todavía puedo ser un héroe, ¿verdad? Todo lo que necesito hacer es mejorar en el análisis. Y aprender a pelear. Y ahí es donde pensé que entraste. ¿Quieres que te entrene? Sus palabras contundentes y su tono plano hicieron que Midoriya se estremeciera un poco, pero no rompió el contacto visual, y por eso Aizawa estaba un poco agradecido. Facilitó su decisión. Midoriya se movió inquieto en su asiento, Marlo presionando una pata contra sus manos para que dejara de moverse. Sin embargo, sus palabras no traicionaron sus nervios. Sí. Quiero que me entrenes. Te encontré, después de todo. No puedes decir que mi potencial es cero. Aizawa miró al chico, demasiado joven para saber lo que realmente estaba preguntando. Durante mucho tiempo sin hablar, Midoriya se retorció en su lugar de nuevo, pero todavía no apartó la mirada de la intensidad de la mirada del héroe. No va a ser tan fácil como crees. Tienes una gran desventaja que debes compensar, sea tu culpa o no. Midoriya comenzó a asentir con entusiasmo. Aizawa continuó antes de que pudiera interrumpir. Esto no será agradable. No será divertido. Si en algún momento decido que no puedes manejarlo, paramos y no me molestas de nuevo. No tengo el hábito de enviar niños a peligro para el que sé que no pueden estar preparados. ¿Entendido? Sí, era Sereak-san. Entendido. Midoriya hizo una reverencia desde su asiento, y Marlo maulló en voz alta en protesta antes de saltar y salir corriendo de la habitación. ¿Y Midoriya? ¿Sí? Mi nombre es Aizawa. Úsalo. ¿Sí? Aizawa-sensei. Aizawa suspiró de nuevo, ciertamente un dolor de cabeza muy largo. Capítulo 2. Aizawa se sentó en su sala de estar mucho después de que Midoriya Izuku se fuera. Midoriya sabía cómo causar una impresión, se lo daría. No había mejor manera de captar su atención que demostrarle que su privacidad no era tan absoluta como le gustaba pensar. De un vistazo rápido a los cuadernos que le pidió a Midoriya que dejara atrás, pudo decir que el niño tenía talento para la observación. Los dibujos, aunque no son los más artísticos, fueron claros, y su análisis de sus peculiaridades. Midoriya solo pudo haber visto destellos de peleas en persona o clips cortos y repetidos que salieron al aire en las noticias, pero sus explicaciones de sus peculiaridades eran concisas y, por lo que Aizawa podía decir, precisas. Si esa habilidad fuera desarrollada, incluso si él mismo no lo hizo como un héroe profesional, podría ser de mucha ayuda. Nunca antes había habido un estudiante sin peculiaridades aceptado en Yuei, no en el curso de Genet, y definitivamente no en el curso de héroe, pero eso no significa que nunca podría haberlo. ¿Podría ser Midoriya el primero?
Aizawa no lo sabía, pero aún no podía descartarlo. Después de todo, había tenido un buen punto sobre la peculiaridad de Aizawa. Bloquear la capacidad de las personas para usar sus peculiaridades realmente solo puso a Aizawa y su oponente en un campo de juego parejo. Sin su peculiaridad, las personas tenían que depender de cualquier otro entrenamiento que pudieran haber tenido, pero eso solo funcionó con personas cuyas peculiaridades no se manifestaron en algún tipo de cambios físico. La mayoría de la gente no puso mucho esfuerzo en aprender a pelear sin sus peculiaridades, y eso puso a Aizawa en una clara ventaja. Pero peculiaridades que se desarrollaron como brazos extra, cuernos, ese tipo de cosas. Aizawa podría admitir que esencialmente luchó sin peculiaridades, por todo el bien que le hizo su peculiaridad. Y Midoriya se había dado cuenta de eso. Midoriya había visto los pocos vídeos que existían de Aizawa peleando, reunió cómo usaba su peculiaridad, se dio cuenta de cómo Aizawa podía ayudarlo y de alguna manera lo rastreó hasta su apartamento, un apartamento que solo el personal de UA sabía que tenía. De hecho, no tiene potencial cero. Aizawa necesitaba hablar con la madre de Midoriya y pronto tenía razón sobre la edad de el chico. Recién comenzaba su segundo año de secundaria. Eso significaba que tenía 2 años para llevar a Midoriya a donde tenía que estar si quería ser un héroe en serio. Para un método de lucha tan poco ortodoxo, el niño tenía que estar en UA, donde Aizawa podía seguir vigilándolo, donde los profesores eran lo suficientemente hábiles como para darle la mejor oportunidad, pero nada de eso importaba si la madre de Midoriya no le daba el visto bueno. Aizawa no estaba. Estoy a punto de ir a entrenar a un niño, alguien que ni siquiera era técnicamente su alumno, sin la autorización de su tutor. Los padres que enviaron a sus hijos a Yueyorobe sabían un poco en lo que se estaban metiendo ellos mismos y sus hijos. Aizawa le daría el mismo respeto a Midoriya Inko si ella decía que sí. Aizawa se haría cargo de su pequeño dolor de cabeza de estudiante. Incluso podría valer la pena. Al final Marlo maulló su acuerdo, agachando su barbilla bajo la de Aizawa, mientras el héroe sacaba su teléfono y le enviaba un mensaje de texto a Midoriya con su solicitud. No podía creerlo. Durante las semanas que le había llevado rastrear a Aizawa, Shouta Izuku se había negado a permitirse tener esperanzas. Sí, sería asombroso si el héroe aceptara entrenarlo, pero ¿qué tan probable era que eso sucediera? Le habían dicho durante años que no podía ser un héroe porque le faltaba una peculiaridad. Se han reído y ridiculizado cada vez que hablaba de su sueño. Nada fue diferente esta vez, y sabiendo que probablemente nada saldría de eso, Izuku todavía había pasado cada momento libre averiguando dónde vivía el escurridizo héroe profesional. Incluso si Aizawa le cerraba la puerta en la cara, Izuku necesitaba demostrarse a sí mismo que podía hacerlo, que todo el tiempo que había dedicado a recopilar información sobre héroes y sus peculiaridades no se había desperdiciado. Y entonces sucedió lo imposible. Aizawa accedió a ayudarlo, siempre que obtenga el permiso de su madre primero. Izuku no sabía por qué conversación había estado más nervioso. Casi preferiría volver a enfrentarse a la mirada de Eraserhead que contarle a su madre lo que había estado haciendo, pero sintió que ese era casi el punto. Había accedido a hacer lo que dijo Aizawa, y Aizawa quería conocer a su madre. Si Izuku no pudo cumplir con esta simple solicitud, ¿cómo podría Aizawa confiar en él en el futuro? Así que se armó de valor, sentó a su madre y le contó lo que había hecho. Ella había llorado al principio, orgullosa de él por seguir persiguiendo su sueño y enojada con él por hacer algo así sin hablar con ella al respecto. Una vez que dejó de llorar, Inko lo abrazó con fuerza y no lo soltó. Sin embargo, finalmente ella había aceptado reunirse con Aizawa, y así fue como Izuku se encontró sentado junto a su madre. Izuku se movió inquieto en su asiento mientras Aizawa lo miraba. Esperaba que Izuku hablara primero. ¿Qué se suponía que tenía que decir en esta situación? Sí, este es el héroe al que básicamente aceché durante más de un mes para poder averiguar dónde vivía. Las presentaciones ocurrieron tan pronto como llegó el héroe profesional, Izuku flotando nerviosamente mientras su madre había visto la ropa de aspecto sucio de Aizawa, su largo cabello en desorden, la bufanda envuelta varias veces alrededor de su cuello, antes de que ella sonriera ampliamente y le agradeciera por venir. Con un pequeño moño a sugerencia de Inko, se habían trasladado a la sala de estar donde podían sentarse y hablar más cómodamente, pero habían estado sentados durante casi 5 minutos sin una sola palabra. Tanto Izuku como su madre eran personas nerviosas por naturaleza, pero ella no parecía molesta por el silencio como lo haría normalmente. Iré directo a eso. Aizawa dijo, su expresión no revelaba nada. Su hijo tiene potencial, incluso sin una peculiaridad. Pero no lo entrenaré a menos que usted dé su aprobación. ¿Crees que puede ser un héroe? Preguntó Inko, retorciéndose las manos. ¿No estás diciendo esto solo porque él te lo pidió?
Izuku quería protestar, pero se contuvo. Su madre no intentaba hacerle daño, él lo sabía, le preocupaba que se metiera por encima de su cabeza, que sería demasiado peligroso. No la culpaba por estar preocupada, sin embargo, su falta de fe, como siempre, todavía dolía. Como le dije, no tengo el hábito de arrastrar a los niños a situaciones que no pueden manejar. Él tiene potencial. En cuanto a si puede ser un héroe, eso depende de él. Y cosas fuera de su control. Aizawa respondió honestamente, tiene talento para la observación. Separando las peculiaridades de los demás para conocer sus debilidades. Si puede entrar en UA, esa es su mejor oportunidad para hacer que esto funcione. El rostro de Inko se puso serio. ¿Y puedes ayudarlo a entrar? No moveré los hilos en la escuela, si eso es lo que estás preguntando. Pero puedo asegurarme de que esté preparado para el examen. Entrenado para el tipo de situaciones que enfrentaría si lo aceptaran. Luego se volvió hacia Izuku. No creo en mentirles a mis estudiantes. Esto va a ser lo más difícil que hayas hecho. Nadie sin una peculiaridad ha sido aceptado en Yui antes. Tú serías el primero. Mucha gente va a hacer suposiciones sobre ti. Juzgarte. ¿Puedes manejar eso? ¿Podría soportar ser juzgado por no tener peculiaridades? Izuku se habría reído si hubiera sabido cómo reaccionaría Aizawa. Ya soy juzgado por eso, Aizawa-sensei. No dejo que eso me defina más. Algo cambió en los ojos de Aizawa que Izuku no pudo leer antes de que desapareciera, su rostro inexpresivo una vez más. Estos son los términos. Tengo un gimnasio en el que entreno en mi tiempo libre. Nos reuniremos allí 2 veces por semana para comenzar. No le dirás a nadie dónde está ubicado. Además de esas sesiones cara a cara, te daré un menú de entrenamiento a seguir. No te desviarás de este menú, ¿entendido? Esperó a que Izuku asintiera antes de continuar. Me aseguraré de que esté en la dificultad adecuada. También quiero una actualización semanal de sus calificaciones y trabajo escolar. Si sus calificaciones bajan, terminamos. Inko se enderezó en esa condición, mirando a Aizawa con aprobación. Me pareces a alguien con una naturaleza obsesiva, pero todo este entrenamiento no te servirá de nada si puedes aprobar el examen de ingreso de Yuo, y tu trabajo escolar también es importante, así que no lo ignores. No sigue mis instrucciones o no me da razones para pensar que no se está tomando esto en serio, y hemos terminado. ¿Te suena razonable, Midoriya-san? Eso suena muy bien para mí. Gracias, Aizawa-san. No te defraudaré. Aizawa tomó la mirada determinada en el rostro de Izuku, el entusiasmo en su voz. Tú mejor no. Dijo, no sin amabilidad, no pierdo mi tiempo. El complemento tardó un momento en registrarse, pero cuando lo hizo, la sonrisa de Izuku se hizo aún más amplia. La gente a menudo se sorprendía al descubrir que Aizawa realmente disfrutaba enseñando por las mismas razones por las que les resultaba difícil entender su relación con Hisashi. Aizawa apreciaba su privacidad, su soledad, tenía un sentido del humor seco que tendía a ser incomprendido y, en general, parecía desinteresado en la política de la comunidad de héroes profesionales, pero a Aizawa le encantaba enseñar. Sintió que ni siquiera era demasiado exagerado decir que era bueno en eso. Tal vez por eso estaba tan frustrado consigo mismo. ¿Por qué hacer con Midoriya y Izuku? Midoriya Inko había accedido a dejar que Aizawa entrenara a su hijo, por lo que Aizawa no se contendría. No pudo, no si quería que Midoriya estuviera listo para el examen de ingreso a tiempo. Un examen de ingreso que le obligaría a luchar contra robots gigantes sin ninguna peculiaridad. Esta era exactamente la razón por la que Aizawa había intentado decirles que el examen necesitaba cambiar. Claro, fue una buena manera de probar las fortalezas de los estudiantes cuyas peculiaridades se manifestaron de alguna manera física, pero para aquellos cuyas peculiaridades no. Casi no había forma de que pudieran pasar esa prueba sin conocimientos y capacitación previos, entrenamiento que se suponía que debía proporcionar Yuei. Si el examen de ingreso existiera como lo hizo hoy cuando asistió a Yuei, no habría sido aceptado en el curso de héroe. ¿Cuántos héroes potenciales fueron rechazados debido a una prueba mal diseñada? Aizawa continuaría abogando por cambiarlo, pero hasta ahora lo habían superado en número. En ese argumento no había garantía de que cambiara antes de que Midoriya hiciera la prueba. En 2 años tendría que luchar contra esos robots por su cuenta, y dada su edad y el hecho de que no era un estudiante de Yuei, los métodos normales de Aizawa no estaban disponibles. Tendría que improvisar, encontrar otra forma de llevar a su alumno al límite, y quién sabía, tal vez ya ni siquiera estuviera trabajando con Midoriya para cuando llegara el examen. El teléfono de Aizawa vibró en su bolsillo, los sensores lo alertaron de que alguien había cruzado a la propiedad del almacén que usaba como gimnasio. Unos minutos más tarde, la puerta se abrió y el sonido chirriante de metal contra metal hizo eco en el espacio abierto. Aizawa-sensei.
Ahora que Midoriya había logrado que Aizawa estuviera de acuerdo, parecía que había recordado que se suponía que debía ser intimidado por el héroe. Aizawa podía verlo temblar desde el otro lado de la habitación. Por aquí, Midoriya, suspiró Aizawa. Si bien no podía decir que tal reacción de sus estudiantes fuera poco común, había pensado que dada la forma en que Midoriya se había presentado en su apartamento, lo había invitado a hablar con su madre, podrían omitir esta parte. Midoriya se dirigió a donde estaba Aizawa frente a una serie de colchonetas acolchadas en el suelo, una rigidez en sus movimientos que no presagiaba nada bueno para su sesión de entrenamiento. Estoy muy contento de que me hayas enviado un mensaje sobre la reunión aquí ayer porque había empezado a preocuparme de que hubieras cambiado de opinión y, sus palabras corrieron juntas mientras hablaba, su voz apenas más fuerte que un murmullo. Había una frase real en alguna parte. Midoriya se detuvo y luego, con lo que parecía un esfuerzo consciente por hablar con claridad, dijo de nuevo: me alegra que me hayas enviado un mensaje sobre la reunión de hoy. Me preocupaba que hubieras cambiado de opinión. Trabajaré con usted hasta que me demuestre que no tiene sentido. Continúe dando su mejor esfuerzo, y eso no debería ser un problema. Midoriya asintió tan rápido que Aizawa pensó que podría lastimarse y le hizo un gesto para que se uniera a él en las esteras. Ahora cálmate. No tenemos mucho tiempo, y no vas a aprender nada si estás tan agitado que ni siquiera puedes caminar normalmente. Una vez más, Midoriya tardó un momento en calmarse, pero respiró hondo, esa mirada decidida regresó a sus ojos y se movió para pararse frente a Aizawa. Antes de que hagamos cualquier cosa, dijo Aizawa lentamente, necesito saber qué tipo de experiencia tienes. He revisado tus notas. Claramente has mejorado en tu análisis a medida que pasa el tiempo, pero todavía hay muchas. Podemos seguir trabajando en ese sentido. El asentimiento de respuesta de Midoriya fue más controlado esta vez. Ahora que la lección había comenzado, su energía inquieta parecía haber pasado de nerviosa a emocionada. Aizawa tendría que recordar eso para sus lecciones futuras. ¿Cuánta experiencia tienes en la lucha real? Empezarían en el punto de partida de todos modos, pero Aizawa necesitaba saber cuántos malos hábitos iba a tener que dedicar tiempo a romper. Tiró de la bufanda que le rodeaba el cuello distraídamente, algo más en lo que pensar también. No mucho. Para alguien que parecía entender el valor de la información, Midoriya no le estaba dando mucho con qué trabajar. Niño. ¿Sabes cómo recibir un puñetazo? Me han golpeado mucho. ¿Es lo mismo? La inocencia y seriedad de esa pregunta en que se había metido Aizawa. No, eso no es lo mismo. ¿Por qué? Por lo que podía decir, Midoriya no era del tipo que buscaba peleas si algo había sucedido, no era él quien lo instigaba. Aizawa tenía la sensación de que lo sabía, desafortunadamente, pero quería ver si Midoriya se lo diría. Cuando el chico se encogió de hombros en respuesta, Aizawa lo dejó caer. Haría algo al respecto si seguía siendo un problema, pero por ahora tendría que confiar en que Midoriya le haría saber si seguía siendo un problema. Izuku acababa de aceptar el hecho de que entrenar con Aizawa significaría muchas pausas silenciosas. Cuando el héroe se lanzó hacia él retrocediendo, Izuku casi perdió el equilibrio y se agitó para mantenerse erguido, pero el golpe nunca llegó. Cuando abrió los ojos, la mano de Aizawa estaba a unos centímetros de su rostro. Ceñirse así es una reacción natural por una razón. Aizawa dijo cuando Izuku volvió su atención a la cara del héroe. Por lo general, es una respuesta útil cuando algo te vuela a la cara, pero para ver qué está pasando, enfocarte en lo que tienes que hacer a continuación, no tanto. En eso vamos a trabajar primero. Ahora, 4 veces esta habitación es de 1 milla. Corre 6 millas. Entonces comenzaremos. Izuku había muerto, o al menos, lo que sentía ahora era como se imaginaba que se sentía morir su madre. Le había echado un vistazo cuando regresó al apartamento después de su primera sesión de entrenamiento con Aizawa y le dijo que fuera a darse un baño mientras ella terminaba su cena. Todo lo que Izuku quería hacer era dormir, pero las instrucciones de Aizawa incluían una orden estricta de no saltarse las comidas. Sabía que iba a ser difícil. Había escuchado los rumores sobre Aizawa de algunos de sus estudiantes Yuei mientras buscaba el apartamento del héroe. Sin embargo, hay una diferencia entre escuchar lo duro que es un maestro y vivirlo. Los rumores no le hicieron justicia. Después de correr 6 millas, Izuku ya sentía que iba a colapsar, pero Aizawa apenas estaba comenzando. Hizo que Izuku pasara por todas las pruebas de aptitud física normales, Aizawa tomando notas cuidadosas de sus resultados todo el tiempo. Luego, se habían movido de regreso a las esteras donde luego caminó hacia Izuku de la manera correcta para lanzar un golpe. Una vez que Izuku tuvo
eso abajo, a Aizawa le había fue donde comenzó el verdadero entrenamiento. Todo dolía, e Izuku sabía que estaría adolorido por la mañana cuando se levantara para correr antes de clases. Sin embargo, lo había hecho y Aizawa había programado su próxima sesión, lo que significaba que Izuku no podía haberlo decepcionado demasiado por primera vez. Izuku sintió que realmente tenía una oportunidad, podría ser un héroe, sin peculiaridades o no, y todo fue gracias a Aizawa Shouta. Capítulo 3. Había muchas cosas sobre Midoriya y Izuku que enojaban a Bakugou. Odiaba la expresión seria de su rostro, la forma en que siempre parecía estar allí para presenciar los momentos más débiles de Bakugou con una sonrisa y una mano amiga, como se había aferrado a su sueño de ser un héroe después de haber llegado a un acuerdo con el hecho de que no tenía peculiaridades hace años. Honestamente, Bakugou no necesitaba tener una razón para estar enojado con Deku, pero le gustaba tener una de todos modos, y hoy esa razón era el idiota de Deku. Desde su primer año en la escuela secundaria, Deku siempre había llevado la misma bolsa estúpida, el rojo, el azul y el amarillo de la combinación de colores de Olmig. Eran claros desde donde Bakugou estaba sentado al otro lado de la habitación. Había sido un lanzamiento limitado, Bakugou lo sabía porque había intentado y no pudo conseguir uno cuando salieron, y el perdedor obsesionado con el héroe lo había usado todos los días, burlándose de Bakugou con su fracaso, ya sea que él lo supiera o no. Pero esa ya no era la bolsa que llevaba. Su nuevo bolso, negro con una raya blanca en la parte inferior y un par de lo que parecían gafas amarillas en el medio, le resultaba familiar. Tenía que estar relacionado con algún héroe profesional, pero Bakugou no podía ubicar cuál. Ese hecho se sumó a su ira que ya estaba hirviendo, pero si hubiera sido solo la bolsa, Bakugou podría haber sido capaz de ignorarlo. Sin embargo, algo había cambiado en Deku en las últimas semanas, y fuera lo que fuera, a Bakugou no le gustaba. El idiota siempre había sido franco acerca de sus intenciones de seguir siendo un héroe profesional, a pesar de lo inútil que sería sin una peculiaridad. Le provocó muchas críticas tanto de profesores como de estudiantes, pero siempre había reaccionado con una sonrisa temblorosa y una protesta dócil. Deku se movía incómodo ante la atención, murmuraba algo acerca de que no había nada que le impidiera intentarlo, y esperaba hasta que quien lo enfrentaba se aburría y seguía adelante incluso ante el propio abuso de Bakugou. Deku nunca se defendió, dejando que Bakugou y sus amigos lo empujaran. Eso también lo cabreó, la forma en que Deku nunca se defendió. Podía aferrarse a su sueño frente a todo lo que le decía que lo abandonara, pero no evitaría que la gente lo empujara. Hasta que pasó lo que pasó, que le hizo cambiar de bolso. Bakugou no tenía pruebas de que las dos cosas estuvieran vinculadas, pero sabía que lo estaban, y todo fue porque su maestro mencionó las solicitudes de la escuela secundaria. Sé que todos ustedes son solo de segundo año, dijo Yoshida Sensei, de pie al frente de la sala, pero eso no significa que puedan dejar de pensar en la escuela secundaria hasta el próximo año. Necesitan tener las mejores opciones. Se redujeron a fines de este año para que pueda pasar el próximo año estudiando para sus exámenes de ingreso y preparando sus solicitudes. Después de mirar alrededor de la habitación a todos los estudiantes ignorándolo, Yoshida Sensei suspiró. Debes tomar esto en serio. La escuela secundaria a la que asistas tendrá un efecto enorme en tus posibles perspectivas laborales después de la graduación. Especialmente aquellos de ustedes que planean convertirse en héroes profesionales. No se excluyan de las oportunidades porque perdí el tiempo y no me preparé. Ahora quiero que todos ustedes se pongan de pie y me digan qué escuela sería su mejor opción si tuvieran que decidir hoy. Empecemos contigo, Miyamoto, y vayamos en orden. Este era un ejercicio estúpido, pensó Bakugou, ignorando a sus compañeros mientras comenzaban a enumerar sus mejores escuelas. Cualesquiera que fueran las escuelas que eligieron, no le importaba. Bakugou sabía a dónde iba desde que se manifestó su peculiaridad. Él sería la única persona de esta vieja escuela miserable y... voy a estar en el curso de héroe de la Academia Yuei. Bakugou debió haber escuchado mal. Él era la única persona que iría a Yuei, la única persona que pudo, y esas palabras de seguro que no habían venido de él. Una mata de cabello verde rizado estaba a unos escritorios de él, con la espalda recta mientras miraba a Yoshida Sensei. Deku, gruñó Bakugou, y vio como Midoriya se tensó ante el sonido de su voz, pero no se dio la vuelta. Risas y susurros estallaron por la habitación cuando Yoshida se rió nerviosamente. Sé que dije tu mejor escuela, Midoriya, pero con eso me refiero a una escuela en la que podría ser aceptado. Yuei es la escuela de héroes más competitiva del país y bueno, Midoriya, no tienes ninguna peculiaridad. Sería imposible que te aceptaran en absoluto, y mucho menos para el curso de héroe. La risa llenó el salón una vez más.
Bakugou podía ver el estrés en los hombros de Deku, la forma en que temblaba mientras la clase se reía a su alrededor, pero no se sentó, no se dobló sobre sí mismo como siempre lo había hecho antes, sino que continuó mirando al frente, su rostro adoptando una expresión sin emociones que no parecía encajar con la energía nerviosa normal de Deku. Los ojos de Bakugou se entrecerraron. Es por eso que quería que tuviéramos esta discusión. Yoshida hizo un amplio gesto hacia Deku. Debes saber, dadas tus calificaciones y en qué profesión quieres estar, qué escuelas son las más apropiadas. Tener sueños está bien, pero cuando se trata de tu educación necesitas ser más realista. Elige otra escuela, Midoriya. Tú tienes buenas notas. Eres inteligente, pero eso no es suficiente para entrar en UA. No es suficiente ser un héroe. Es desafortunado, pero como tu maestra, necesito asegurarme de que estés preparado para tu futuro y, no es imposible, dijo Deku, alto y claro para que toda la clase lo escuchara. ¿Yo qué? Yoshida parecía aturdido. Midoriya Izuku había interrumpido a un profesor y toda la clase estaba congelada. Bakugou se inclinó hacia adelante en su asiento, con los ojos fijos en su viejo amigo Deku. No había tartamudeado, no había murmurado, simplemente miró a Yoshida con esa mirada en blanco que parecía tan fuera de lugar, sus emociones escondidas detrás de una pared, que ni siquiera Bakugou podía ver a través de lo bien que lo conocía. Dije que no es imposible. Tienes razón en que nunca ha habido un estudiante sin una peculiaridad aceptada por UA antes, pero solo porque no hay un precedente no significa que no pueda suceder. No hay ninguna regla que diga que una peculiaridad es un requisito previo para la admisión, lo que significa que tengo tantas posibilidades de ingresar como cualquier otra persona que solicite. Para ser aceptado, debe aprobar el examen. Puedo aprobar el examen sin un capricho. Midoriya, puede que no haya una regla en contra de tomar el examen sin una peculiaridad, pero eso no significa que tengas las mismas posibilidades de entrar. Por favor, sé razonable. Este es tu futuro del que estamos hablando. Yoshida suplicó, todavía demasiado sorprendido al ser interrumpido para castigarlo por hablar fuera de turno. Mi futuro está en UA. Deku respondió con calma y se sentó. La clase estalló. ¿Qué demonios? ¿Qué carajo? Bakugou cerró el caos a su alrededor. No necesitaba escuchar para saber que Yoshida no estaba recuperando el control de la clase poco después de eso, y honestamente no le importaba porque ¿de dónde diablos había salido eso? Deku nunca había renunciado a ser un héroe a lo largo de los años, eso siempre había sido cierto, pero esa actitud serena había interrumpido a un maestro que ya le había dicho a Deku que era un héroe varias veces en el corto periodo que habían estado en su salón de clases, y lo hizo sin inquietarse, murmurar o tartamudear. Pequeñas explosiones estallaron de sus manos, pero Yoshida todavía estaba demasiado preocupado por recibir la clase como para prestarle atención. No es que Bakugou hubiera escuchado si lo hubiera hecho porque ese maldito idiota Deku estaba tratando de quitarle la oportunidad. Se suponía que Bakugou era el único estudiante de su escuela que intentaba por UA y se suponía que Bakugou era el único que tenía la oportunidad de convertirse en un héroe profesional, y Deku sin peculiaridades no solo creía que podía ser un héroe, sino que pensaba que podía entrar en UA como era. Solo lo mejor de lo mejor entró en UA, y eso significaba solo Bakugou y Bakugou. No. Algo definitivamente andaba mal con Deku, y Bakugou llegaría al fondo del asunto eventualmente. Cuando Izuku volvió a sentarse, sintió como si su cerebro hubiera tenido un cortocircuito. No podía creer que acababa de hacer eso, pero tampoco se atrevía a sentirse mal por ello. Izuku había escuchado a la gente decirle durante años que lo que quería no tenía sentido, que no había forma posible de que pudiera estar a la altura de sus sueños. Había tratado de ignorarlos, de concentrarse solo en por qué quería ser un héroe, pero a lo largo de los años, sus palabras se habían deslizado a través de las grietas en las paredes que trató de construir alrededor de su resolución, resurgiendo cada vez que comenzaba a dudar de sí mismo. Susurrando todas las razones por las que fallaría. Nadie le había dicho nunca que podía ser un héroe. Nadie hasta Aizawa. Aizawa creía que podía convertirse en UA sin una peculiaridad, lo creía lo suficiente como para haber aceptado entrenarlo, y si Aizawa creía en él, Izuku podía creer en sí mismo un poco más. La duda persistiría, por supuesto, hasta que UA lo aceptara oficialmente, pero Izuku le había dicho a Aizawa que no dejaba que la falta de peculiaridad lo definiera, y se negó a convertirse en un mentiroso al dejar que Yoshida le dijera que se rindiera sin siquiera intentarlo. Izuku recibiría muchas críticas por ser un estudiante sin peculiaridades en UA, y Aizawa le había advertido entonces, tal vez ahora sea el momento de comenzar a descubrir cómo tomarlo.
Podía sentir a Kacchan mirándolo el resto de la clase, pero no se dio la vuelta en el momento en que terminó la clase, tomó su bolso y salió por la puerta. Hoy se había enfrentado a una persona Kacchan podía esperar. Cuando regresó a su apartamento, su madre lo recibió desde la cocina. Te traeré un bocadillo en solo unos minutos. ¿Tienes mucho trabajo que hacer hoy, Izuku? Solo algunas cosas para Aizawa-sensei antes de nuestra sesión de mañana, respondió. Me dio algunos perfiles más que quería que revisara. Apenas habían pasado 2 semanas desde que comenzó a entrenar con Aizawa, pero Izuku ya podía decir que rastrear al escurridizo héroe había sido la mejor decisión de su vida. Solo se habían reunido 4 veces durante 3 horas en cada sesión, pero los días en que no se encontraban con Izuku, seguían las instrucciones de Aizawa al pie de la letra. Las tareas delineadas para que las completara alternaban entre ejercicios físicos y mentales y todos ellos estaban diseñados para llevarlo al límite. Se sentía exhausto, colapsando en la cama en el momento en que terminaba cada noche, pero podía decir que había mejorado, y que los desafíos se volvían un poco menos desafiantes cada día. Siempre se había preguntado qué hacía que Yuei fuera el mejor, por qué constantemente tenía a la mayoría de los graduados convertidos en héroes profesionales. Otras escuelas también tenían héroes profesionales como maestros. Después de todo 2 semanas con Aizawa habían respondido esa pregunta. Si los estudiantes de Yuei tenían todo un equipo de maestros como Aizawa, maestros que parecían saber exactamente cómo sacar lo mejor de cada estudiante, cómo presionarlos sin romperlos, estaba claro por qué siempre salían en la cima. Izuku se emocionó al pensar en dónde estaría cuando llegara el momento de tomar el examen de ingreso. Teniendo en cuenta que tenían una sesión de entrenamiento real al día siguiente, el trabajo de Izuku para el día había sido ligero. Una carrera de 6 millas antes de la escuela y un ejercicio mental para hacer después. Los días que tenía un descanso del entrenamiento físico, Izuku siempre hacía lo mismo. Aizawa le enviaría breves descripciones de las peculiaridades que poseían los estudiantes actuales de Yuei, asegurándose de no incluir ningún nombre. Esta lista generalmente incluiría entre 15 y 20 peculiaridades, y la cantidad de información proporcionada varía de una peculiaridad a otra. Izuku leería cada descripción y luego tendría 30 segundos para grabarse a sí mismo diciendo todo lo que pudiera sobre las posibles fortalezas y debilidades de esa peculiaridad individual. Cuando te enfrentas a un villano, había explicado Aizawa la primera vez que le había dado la tarea a Izuku, no dispondrá de una cantidad infinita de tiempo para hacer sus observaciones. Necesita trabajar en procesar mucha más información mucho más rápido, aprender qué información es importante y qué puede ignorar. Cuanto menos tiempo tenga para calcular para descubrir su peculiaridad, antes podrás encontrar una manera de detenerlos. Tu objetivo debe ser encontrar su debilidad y explotarla antes de que sepan que estás allí. Hacer grabaciones de voz de sus observaciones también significaba que no podía volver atrás y corregir sus errores, porque tienes que aprender a cometerlos y superarlos. Los errores ocurren, pero es tu reacción ante ellos lo que hará las cosas más fáciles. O más difícil a largo plazo. La primera noche había sido un desastre. Había tropezado con sus palabras, murmuró un poco demasiado bajo para que el micrófono lo captara, y en un momento se olvidó por completo de cómo hablar, estaba tan nervioso. Sin embargo, al igual que con el entrenamiento físico, las grabaciones se hicieron más fáciles todavía. Se le acabó el tiempo antes de hacer todas las conexiones que necesitaba, pero Aizawa no parecía decepcionado con su progreso. Izuku encontró algo de tranquilidad en eso, y cada noche volvía a revisar los perfiles, agregando toda la información a sus diarios, tomando nota de lo que era esencial y lo que podría haber omitido. Nunca había pensado en tomarse el tiempo antes, nunca había tenido acceso a tantas peculiaridades diferentes. Con todo, fue el entrenamiento perfecto para él. Sin embargo, mañana comenzaría algo nuevo. Aizawa había estado cambiando su entrenamiento lo suficiente a medida que pasaba el tiempo para evitar que se sintiera demasiado cómodo, y finalmente había considerado a Izuku lo suficientemente bueno en la lucha cuerpo a cuerpo más básica para agregar algo más a su menú. Mañana iban a hablar sobre lo que Izuku podría agregar a su arsenal para ayudar a igualar las probabilidades cuando se trataba de pelear sin una peculiaridad. Si bien Izuku tenía razón acerca de que Aizawa básicamente peleaba sin peculiaridades, fue debido a su peculiaridad que él y su oponente tuvieron un campo de juego más parejo. Izuku no podía anular las peculiaridades de otras personas, por lo que necesitaba otra habilidad para poder compensar. Sabía que debería estar nervioso,
pero se sentía demasiado emocionado. Izuku confiaba en Aizawa, pero el héroe profesional había dejado en claro que solo le enseñaría mientras continuara demostrando que tenía potencial. Cada nueva tarea, cada nueva habilidad, todas fueron pruebas base y el entrenamiento continuó. Si falla, Aizawa podría decidir que Izuku ya no valía la pena. Izuku no quería pensar en lo que sucedería entonces, así que apartó el pensamiento firmemente de su mente. Había muchas cosas sobre Midoriya Izuku que Aizawa no entendía. Cuando aceptó por primera vez entrenar al niño, sabía que sería un estudiante interesante. No podía ser otra cosa que interesante. Después de ese tipo de presentación sabía que estaba dedicado, decidido, que tenía iniciativa, pero Aizawa no estaba seguro de cómo se desarrollaría todo este entrenamiento. La determinación solo puede llevarte tan lejos. Después de todo, sería bueno si la determinación y el trabajo duro fueran todo lo que se necesita para ser un héroe profesional. Si ese fuera el caso, todos los graduados de UA tendrían éxito, pero desafortunadamente no fue así como funcionó. Algunas cosas, tal vez la mayoría de las que eran metas lo suficientemente elevadas como para ser consideradas sueños, requerían algo extra, un talento innato que no se puede enseñar, un impulso que supera la simple determinación, el tipo de cosas que tienes o no tienes, y ninguna cantidad de trabajo puede compensarlo. Aizawa no conocía a Midoriya por mucho tiempo, y el chico ya le estaba dando una pausa. Era demasiado pronto para decirlo, acababa de empezar, pero cada día que pasaba, Aizawa sentía un instinto en el que había llegado a confiar a lo largo de los años, diciéndole que Midoriya podría ser ese tipo de héroe. Y luego estaba el hecho de que realmente, genuinamente parecía gustarle. Aizawa sabía que podía ser intimidante, era una opinión que no le importaba lo suficiente como para disuadir. Si sus estudiantes se sintieran intimidados por él, entonces podrían simplemente escucharlo con un poco más de atención, y quién sabía cuándo eso salvaría sus vidas. Sí, Midoriya actuaba nervioso a menudo, pero Aizawa tenía la sensación de que eso se debía más al hecho de que básicamente había acechado al héroe y extrañamente tenía a Aizawa en alta estima. Midoriya había tratado de ocultarlo, pero no era un gran actor, al menos todavía no. Aizawa nunca había sido el favorito de nadie antes. Tal vez debería pedirle consejo a Hisashi. No. Midoriya era estudiante de Aizawa, no fan. Solo si su admiración interfería con su entrenamiento, Aizawa abordaría el tema con su amigo. No le había dicho a nadie que estaba entrenando a Midoriya y no lo mencionaría a menos que fuera absolutamente necesario, aunque técnicamente no está permitido. Aizawa preferiría no lidiar con los entrometidos de Nezu o con los otros héroes profesionales que exigirían conocer a Midoriya. Es mejor mantener al niño alejado de ese lío a toda costa. Mientras tanto, Aizawa necesitaba averiguar qué le sugeriría a Midoriya al día siguiente. El chico todavía necesitaba mucho trabajo en lo básico. Después de todo, solo había comenzado a pelear hace 2 semanas, pero confiaba en él lo suficiente como para subir un poco el nivel de dificultad. Lo más fácil de enseñarle sería la misma técnica que el mismo Aizawa usó con sus bufandas, pero eso traería demasiada conexión entre los dos. El estilo de Aizawa era único, y si alguien más aparecía usando bufandas como él, sabría que Aizawa los había entrenado. Midoriya necesitaba abrirse camino, triunfando o fracasando basándose en su propio talento. Cuando llegó a Yuwei, la gente estaría buscando formas de derribarlo. No necesitaba que nadie dijera que solo entró por favoritismo. No después de todo el trabajo que estaría haciendo. ¿Estás seguro de esto, Rabe?, preguntó una voz tranquila, mirando los planos dispuestos sobre la mesa. Era Seread, no hay vuelta atrás de esto, tienes que saberlo. La habitación se había oscurecido a medida que se ponía el sol, los papeles esparcidos alrededor de ellos apenas visibles en la penumbra. Sin embargo, Rabe no necesitaba ver las páginas para saber qué estaba escrito allí. Horas de repasar la información una y otra vez le habían garantizado que nunca la olvidaría. Soy muy consciente de lo que estamos haciendo, Asai. Es necesario. ¿Pero asesinato? Matamos a un héroe profesional y tendremos a todos los héroes de la ciudad detrás de nosotros. ¿Estás seguro de que puedes manejar eso? Rabe se puso de pie, el sonido de su silla chocando contra el suelo resonando en la habitación vacía. El papel volaba mientras los apartaba de la mesa. Es culpa de Eraseread, Asai. Es culpa suya que ella esté muerta. No podemos dejarlo pasar. Él cree que puede matar a alguien y salir libre porque es un héroe profesional. Tiene otra cosa por venir. No estoy diciendo que no deba pagar. Pero tiene que haber otra forma. De alguna manera eso no nos convierte en objetivos de todos los héroes profesionales de la prefectura. Tiene que tener alguna debilidad, algo a lo que podamos atacar. Eso no es tan directo. Hazlo sufrir como lo hicimos nosotros y luego lo matamos. Ese no es realmente el punto de lo que estaba diciendo.
Asai suspiró. ¿Estás realmente decidido a esa parte, no? Encontramos su debilidad. Los eliminamos. Y luego lo matamos. Tan simple como eso.